Bueno, y en cuanto a esto que nos compartió este informe de actualidad paranormal, justamente de lo que sucede después de la muerte. Y una de las cosas y de las grandes preguntas que tenemos como humanidad es eso: ¿qué pasa luego de que nosotros morimos? Entonces hay una o varias teorías, ¿no? La que más manejamos, digámoslo así, es la que la religión ha podido dar en respuesta, ¿no? Que nos vamos para el cielo, que nosotros luego de nuestra muerte vamos a un lugar cercano a Dios y allá Él allá nos tiene en su santo reino. Claro, teniendo en cuenta la creencia de que todos vamos para allá, porque también existe la creencia de que si somos muy malos o si hay gente muy mala, no va a ir para, para donde el Señor eternamente, sino que irá al infierno allá con el diablo y todo aquello. Pero hay otras respuestas que son, por ejemplo, que volvemos a nacer, que luego de la muerte nosotros tenemos la oportunidad de volver a nacer, de volver a reencarnar. Aparece el tema de la reencarnación. Así, entonces nuestro espíritu es eterno cada vez que podemos volver a tomar cuerpo y seguir aprendiendo. Esto se presenta en diferentes, digamos, eh, ideologías, creencias o también religiones que vienen desde Oriente, incluso tradiciones ancestrales de nuestros pueblos también así lo entienden. Aquí hemos hablado muchas veces de la reencarnación como una ley del espíritu que le permite ascender y trascender. Sin embargo, alrededor de la reencarnación también hay muchas preguntas que no han sido resueltas. Por ejemplo, hay una pregunta recurrente alrededor de la reencarnación: es que, bueno, si nosotros no nos vamos por allá lejos, sino que volvemos, entonces, ¿por qué ahora somos más y antes éramos menos? ¿Verdad? Entonces, antes éramos un puñado de seres humanos y por lo tanto un número de espíritus, pero si ellos mueren y vuelven a reencarnar, bueno, tendrían que ser siempre los mismos, pero hay más. Entonces, como esta, hay muchas preguntas sin resolver. Y nosotros que estamos acá, detrás de estos micrófonos, transmitiendo contenidos, nos sentimos comprometidos con la respuesta. Y la verdad es que alrededor de la información de la reencarnación no hay suficiente información que nos resuelva todas las inquietudes. Escuchen bien lo que acabo de decir. En ese sentido significa que el que nos hayamos enterado de que reencarnamos precisamente no fue por un descubrimiento personal, individual, eh, entendido por la propia humanidad, sino que fue una enseñanza que se nos otorgó. A lo largo del tiempo, al planeta Tierra han llegado personajes que hacen las veces de guías o tutores o transmisores de mensajes para ayudar a la humanidad en un proceso de avance. Y estos, en algún punto de la historia de la humanidad, trasladaron la información de que nosotros reencarnamos. Pero a la vez, los que hemos estudiado todo este proceso, entendemos que no nos entregaron la información suficiente para, digamos, respondernos las dudas que inmediatamente surgen. Lo digo porque así lo hemos tratado de encontrar en los diferentes mensajes que se han otorgado. ¿Y por qué es así? ¿Por qué la gente venida de arriba, estos mensajeros estelares, no dieron toda la información? Bueno, yo quisiera hacer un símil para entender por qué, o para dar mi opinión al respecto, o reflexionar esto al respecto. Y es que, imagínense usted, imagínese usted que usted tiene un hijo que no es suyo, sino que es adoptado. ¿Por qué hablas de eso? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Espere, déjeme y desarrollo el ejemplo. Usted tiene un hijo que no es suyo, que lo adoptó muy pequeñito, de meses. Ese niño toda la vida creció sintiendo que usted era su padre o su madre. Pero por alguna circunstancia ocurrida en la vida del niño o del adolescente, no importa qué edad, él se entera o comienza a dudar de que usted es su padre.
Y por esas dudas, usted decide contarle a, a su hijo que no es su hijo, que usted lo adoptó. Nótese que usted evitaría, como lo hacen muchos padres que adoptan sus hijos, no contarle esas cosas a los niños cuando son muy pequeños, porque no las entenderían. Usted esperaría que crecieran para darles la información, para explicarles que ellos o este niño no es suyo, usted no es su padre biológico, en fin. Pero usted decide esperar que maduren. Solo le contaría si una circunstancia, eh, digamos, sorpresiva, casi que le obliga a usted a contarle la verdad al niño, porque algún amiguito en la escuela lo cuestionó, imagínese cualquier razón que haga que el niño le confronte a su padre para que le diga si realmente esto es así. Y se lo cuenta. Seguramente si se lo cuenta, usted no le va a poder explicar al niño pormenores de las razones, por qué sí, por qué no, el padre anterior, todo esto. Usted no va a tener, digamos, las palabras para explicarle y él lo entienda o lo comprenda completamente. Usted le dirá algo para que él sepa la duda, pero le van a quedar otras, que seguramente en la medida en que él vaya creciendo, él las va a ir resolviendo. Creo que es parecido. Nosotros aquí, en nuestro desarrollo natural en el planeta Tierra, escúchese bien lo que acabo de decir, en el desarrollo natural, no era el tiempo para que descubriéramos que reencarnamos, porque nosotros estamos aquí en un proceso de aprendizaje, nacemos, morimos, nacimos y todo esto, pero no era necesario saberlo. Pero ¿por qué nos contaron algo antes del tiempo de saberlo? Por una problemática, por una emergencia en la que estamos viviendo. ¿Cuál es la problemática, la emergencia que tenemos? Que hay una fuerza de control de tipo extraterrena también, negativa, que hace miles de años impuso un orden o un desorden. Y un orden de control o desorden de control que está fundamentado básicamente en el miedo en que ellos pueden, o el miedo que ellos pueden hacernos sentir. Miedo que nos pueden hacer sentir, y si lo estudian bien a lo largo del tiempo lo entendemos, a través de la muerte. Es decir, la expectativa de muerte que puede generar ese programa de control sobre la humanidad ha hecho que la humanidad se arrodille frente a ese poder engañoso que utiliza la muerte como arma de control. Entonces era necesario, en un tema de emergencia, por decirlo así, decirles, contarles a esos humanos sometidos por el miedo a la muerte, de que no mueren, sino que vuelven. Pero nos lo contaron estando muy pequeñitos. Exacto. Entonces no nos van a poder explicar toda la ley de la reencarnación, cómo funciona exactamente, porque probablemente no entenderíamos eso. Nos contaron algo para que básica y fundamentalmente entendiéramos que a la muerte no hay que temerle, sino que la muerte apenas es un paso para seguir trascendiendo, no lejos, sino acá mismo. De tal forma que se perdiera ese control sobre de esa otra fuerza sobre nosotros a través del miedo a la muerte. Entonces, en mi opinión, era necesario abordar el tema a una humanidad que todavía no tiene las herramientas intelectivas y espirituales para comprenderlo todo, pero sí había que decírselo para que pudiese defenderse de un ataque. Como el padre le cuenta a su hijo de que es adoptivo antes de que crezca porque hubo una contingencia que lo obligó a hacerlo. Me parece que el ejemplo puede hacernos entender esto. Ahora, para terminar esta reflexión, esta pregunta que hice al principio sobre la reencarnación de por qué somos más, no han transmitido la respuesta quienes nos dijeron que reencarnábamos. No hay claridad sobre ese punto. Lo que sí hay son teorías nuestras, es decir, de nosotros como seres humanos, para dar respuesta a eso y a otras preguntas que pueden haber alrededor de la reencarnación. Yo puedo darles a ustedes mi teoría de por qué antes éramos menos y ahora somos más dentro de la ley de la reencarnación, pero no deja de ser mi teoría. Es decir, que la explicación que yo pueda dar a la respuesta no es necesariamente la verdad. Y esto lo advierto primero conmigo, porque así sucede con otros creadores de contenidos.
Les van a dar a ustedes una respuesta, pero no es una respuesta que provenga de quienes nos dijeron que reencarnábamos, sino que es la forma en que nosotros queremos entender la cuestión, la pregunta. De tal forma que cada vez que usted trate de escuchar a alguien explicando esto, sepa que es su teoría. Pueden haber unas teorías muy lógicas, muy buenas, otras descabelladas, pero al final todas son teorías, ¿verdad? Entonces el tema de la reencarnación lo hemos podido nosotros corroborar, además, porque hemos escuchado relatos, por ejemplo, de niños que al nacer, cuando se van desarrollando, aún recuerdan su identidad anterior. Han habido casos sorprendentes en los que recuerdan incluso las condiciones de su muerte anterior. Y sus padres actuales tratan de corroborar tales hechos y efectivamente así se dieron. Esos casos abundan y hay muchos autores que han recopilado esos casos que reconfirman que nosotros volvemos. Pero es lo que sabemos. Sabemos que volvemos. No sabemos cuánto tiempo tiene que pasar para volver. No sabemos muchas cosas porque quienes nos contaron, vuelvo y repito, como mensajeros estelares de que volvemos, no nos dieron detalles. Detalles no tenemos. ¿Y por qué no nos dieron detalles? Porque no los entenderíamos. Nos falta entender las leyes del espíritu, nos falta entender muchas leyes de la creación y del universo y tenemos que esperar que eso vaya sucediendo. Ahora, sí me parece justo lo siguiente. En la medida en que intentemos nosotros darnos respuesta a esos cuestionamientos, pero teniendo en cuenta que son simplemente teorías nuestras, sin querer imponerlas como verdad, sino que son teorías, creo que nos van a ayudar. Creo que en la medida en que vean quienes han transmitido el mensaje que nos arriesgamos a encontrar sentido a esto, nos irán soltando más, porque quiere decir que lo estamos mereciendo, estamos desarrollándonos. Esto lo advierto también porque ustedes van a encontrar libros y gente diciendo, no pasa esto, no es por esto, esto. Todo eso que ustedes encuentren son teorías. Algunas con una intención sana de que entendamos, otras con la intención de manipularnos. Pero no importa, todas son teorías, ¿verdad? Todavía no tenemos el poder de retrospección, eso se nos enseñó que es mucho más adelante en los días de creación, de recordar lo anterior. Cuando eso suceda, creo que también nos podríamos dar respuestas contundentes nosotros mismos. Es una reflexión que personalmente estaba haciendo en estos días, porque dentro de poco vamos a dar la conferencia de la resurrección, reencarnación y vida eterna, y preparándonos para esta información, surgen esta serie de análisis y reflexiones de las preguntas más recurrentes alrededor de estas leyes espirituales que poco entendemos, pero que en el mismo trasegar iremos entendiendo. Solo hay que tener una mente abierta, un corazón dispuesto para en ese proceso ir desarrollándonos. Bien.